tenemos 3 muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión. La verdad ya no sé si creer en eso. A cada cambio de gobierno o a cada situación que se presenta, sale el estado de emergencia. Y no te voy a llevar a Suiza, a Estados Unidos, a Irlanda. Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas. Ya se nos cerró tanto el círculo de la inestabilidad, de la inseguridad, que todo lo normalizamos. Yo camino ahorita con miedo, me imagino que ellos también todo el mundo camina con miedo agarrando así mi bolsa, porque simplemente no podemos confiar en nadie. La cabeza está corrupta, está podrida. Ese es el asunto. La mecha del descontento popular prendió de nuevo en las calles de Perú y Ecuador. 2 países vecinos atraviesan semanas de protestas multitudinarias con una respuesta gubernamental similar. Militarización de las calles, represión policial y criminalización de los manifestantes con apoyo de una maquinaria mediática al servicio del poder. En Ecuador, el paro nacional duró un mes y reveló a un régimen autoritario con afanes totalitarios como nunca antes se había visto en el país, ni siquiera en las peores dictaduras del siglo pasado. Las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, que golpea el bolsillo de los más vulnerables, tuvieron como respuesta estatal más estado de excepción, más estigmatización de indígenas desde los medios pagados y más agravios policiales que resultaron en la muerte de al menos 3 manifestantes. Paralelamente, en Perú, que suma ya su 8º presidente en 9 años, no votado por nadie, al igual que la gran mayoría de sus antecesores, las marchas no cesan. Varios medios de información internacionales han hecho un sutil intento de enmarcar las protestas en el país como una expresión aislada del descontento impulsada por la generación Z, pero ni son solo los jóvenes los que se manifiestan, ni lo hacen únicamente en contra de la corrupción endémica. Perú es uno de los países con más desigualdad del mundo y el llamado milagro peruano de los 2000 parece consistir en un espejismo neoliberal que ofrece grandes cifras para el FMI, pero unos niveles de pobreza y desigualdad que no paran de aumentar. Ni Dina Boluarte, ni José Gerí, ni todos los que los puedan sustituir como resultado de una enésima vacancia parlamentaria sin un solo voto popular que secunde esta elección, van a querer romper con un sistema que garantiza tranquilidad a los mercados, a la vez que perpetúa una informalidad laboral que roza el 70% y unos niveles de pobreza que superan el 40% en las regiones rurales. No lo van a hacer porque deberían romper con su propia esencia. Perú es un ejemplo de ese neoliberalismo que muestra cifras macroeconómicas aceptables de las que la gran mayoría de la población de a pie no llega a beneficiarse nunca. Y a ello se suma una sumisión absoluta a los que siguen pensando América Latina como su patio trasero. Pero un momento, ¿acaso Ecuador no es una suerte de primo hermano en ello? Un país atado de manos y pies al Fondo Monetario Internacional, no tanto como Argentina, ¿cierto? Con un presidente librando una competición continental por ser el alumno aventajado de Donald Trump, una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos y unos métodos de control interno a la altura de las dictaduras del Cono Sur. Eso sí, con unos looks bien fashion y una asesoría digital profesional pagada en parte con dinero público. Además, ambos estados, tanto el peruano como el ecuatoriano, parecen alinearse con la retórica de Donald Trump sobre el narcoterrorismo en América Latina, que sirve para justificar ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y en el Pacífico, en las que ya fueron asesinadas más de 30 personas. Y qué mejor excusa que la de las bandas criminales campando a sus anchas para legitimar la represión interna, ¿verdad? El
caso es que gran parte de la gente de a pie, tanto en el Perú como en el Ecuador, parece estar bastante harta. Desde la base América Latina creemos que ambas crisis tienen un hilo en común, un mismo reclamo. No que se vayan todos, no sirve de mucho que se vayan si el Parlamento es el mismo de siempre o los acuerdos con los organismos internacionales sigan intactos. Que se revise el sistema que hace del caos permanente, del ajuste permanente, de la represión y de la impunidad sistemática una norma. No son protestas solo de la generación Z, ni es un paro contra la quita de un subsidio. Es la resistencia contra el neoliberalismo empobrecedor, contra la ley del más fuerte y del más rico, contra los discursos de odio hacia el pobre y hacia el indígena, contra esas políticas de crecimiento con o sin dinero que el único efecto seguro que traen es la miseria, el retroceso en los derechos de las mayorías. Lo tienen comprobado ya en Ecuador, en Perú, en Argentina. Hoy en la base América Latina hablamos de la rebelión antineoliberal. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Protestas en Perú, protestas en Ecuador, aunque ya la CONAIE anunció que levantan el paro. Un reclamo parecido en el fondo, un hartazgo por este sistema que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Marco Terusci, ¿qué nos traes? ¿Qué similitudes hay entre Perú y Ecuador? Bueno, hay varias. Las protestas incesantes, la crisis política que parece no tocar nunca fondo y una militarización y lo que es un modelo, vamos a entender eso, de un neoliberalismo autoritario o militarizado. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué también el neoliberalismo ya no logra dar respuestas y es una suerte de neoliberalismo zombie, como vamos a analizar? Y bueno, ¿qué se puede hacer ante eso? Un neoliberalismo zombie militarizado sostenido en gran parte por la maquinaria mediática, ¿verdad, Estefanía? Exactamente. Habrás hecho ahí un buceo de nuevo entre los medios ecuatorianos y peruanos. Exactamente, sobre todo medios ecuatorianos, y vamos a ver cómo es que hablan de los problemas que atraviesa Ecuador y cómo es que falta un culpable de todo esto que no es Daniel Noboa. Es otra cosa. No, claro, Daniel Noboa lo que quiere es mejorar las cosas, pero le ponen obstáculos, ¿no? Nunca es su culpa, pobrecito. Qué pena, ¿no? Que sean unos medios tan previsibles siempre. Y hoy también vamos a contar con Jairen Noriega, congresista de la Revolución Ciudadana, que se va a conectar desde Quito. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. Eduardo Ruiz, conocido como Truco, era un rapero de 32 años, limeño de la capital del Perú. Salió como miles a protestar contra un gobierno que nadie eligió, el de José Gerí, que vino a reemplazar al de Dina Boluarte, que tampoco nadie había elegido y que el Congreso había destituido menos de una semana antes. Y protestar es en teoría explícitamente un derecho en Perú, según indicó el Tribunal Constitucional en su resolución del año 2020. Entonces Ruiz, o Truco, marchaba por las calles del centro de la ciudad para pedir democracia, que se fuera el Congreso, que tiene menos del 2% de aprobación, que se fuera Gerí, que ni siquiera había alcanzado votos suficientes para ser congresista e ingresó de carambola al recinto y de ahí llegó a ser presidente de la República por maniobras de un Congreso cuyo deporte es destituir presidentes. Y eran entonces las 23:50, ya con decenas de manifestantes heridos por la represión de la policía que, se comenzó a saber tempranamente, había sembrado las calles de infiltrados vestidos de civil, y uno de esos policías infiltrados disparó y la bala impactó sobre Truco y murió esa misma noche. El asesinato de Truco, al que se sumó la agresión policial a otro artista, Luis Reyes, alias Flea Pound, que sigue en cuidados intensivos, impactó muy fuertemente, en particular entre los más jóvenes que protagonizaron las protestas en estas últimas semanas, la llamada generación Z, cansados de un sistema político descompuesto donde se cambia de presidente como si fuera un sombrero, uno cada 2 años más o menos en promedio en los últimos 20 años, y cansados sobre todo de una clase política que legisla siempre para los mismos, fondos privados de pensiones o grandes mineras transnacionales, en lo que es uno de los modelos neoliberales más perfeccionados del continente, donde no importa quién gobierne, la riqueza siempre va al mismo lado. El asesinato impactó y fuerte, y este sábado van a haber protestas
convocadas por la generación Z, a la cual se van a sumar otros sectores para recordar a Truco y pedir una vez más la salida de este Congreso y de un presidente que ingresó al poder con palos y con balas. Comenzar a gobernar asesinando manifestantes, eso mismo hizo Dina Boluarte en el 2022, luego de sumarse a la destitución golpista del ahora expresidente Pedro Castillo. 50 muertos dejó como saldo su represión con militares y policías, y tristemente Boluarte no fue la primera mandataria que entró a la presidencia matando. También ocurrió en el 2020 con Manuel Merino, quien a días de asumir estuvo al frente de una represión que dejó a 2 jóvenes muertos, Inti y Brian. En el caso de Merino, al menos, pues tuvo que irse. Un poder que beneficia siempre a los mismos, reprime y criminaliza a quienes se movilizan y miles de personas que salen crónicamente a marchar a pesar de todo esto. Perú. Estamos marchando porque hay un sistema corrupto y criminal. En realidad no marchamos por muertes, por sicariato, por extorsión, que estos son los detalles mínimos que vemos en el país, sino también estamos marchando porque todo el sistema está contaminado, es todo de manera transversal. Es el gobierno el que está con los criminales, es el gobierno el criminal y el más fuerte, y por eso mismo lo que queremos es que se vean absolutamente todo. Nosotros estamos levantando nuestra voz de protesta porque ya estamos hartos de este pacto mafioso de un grupo de partidos políticos corruptos que han tomado el poder del Estado y que han tomado el Congreso, el Ejecutivo y todas las instancias del Estado. Nosotros estamos pidiendo aquí que el presidente de la República, el presidente del Congreso, la mesa directiva sean censuradas, que entre un nuevo presidente, pero que sea por consenso, que garantice mínimamente una transición limpia para unas elecciones transparentes. Transición y transparencia, qué esperanza en este Perú. Y adivinen qué hizo el gobierno recién estrenado de Gerí ante las protestas. Decretó el estado de emergencia por 30 días en las ciudades de Lima y Callao. Sí, militares patrullando las calles de la capital con la suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, la necesidad de pedir permiso a las autoridades para realizar reuniones de muchas personas. Lograr el silencio con fusiles, pues otro logro del gobierno peruano. Un gobierno rechazado por la mayoría, que garantiza los intereses de las élites nacionales y extranjeras, que militariza las calles y gobierna con estado de excepción. ¿A qué otro país les recuerda? ¿A qué otro país nos recuerda? Pues a su vecino andino del norte, a Ecuador. De hecho, estos días parecieron un espejo, como les veníamos contando. También fueron desplegados militares encargados del orden interno, es decir, de la represión, el control de las calles, las rutas. En el caso de Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país como respuesta a las protestas, aunque en realidad el estado de excepción en Ecuador pues es la norma. Noboa en sus casi 2 años de gobierno decretó 14 veces estados de excepción. Un promedio superior a un estado de excepción cada 2 meses durante sus gobiernos. Eso da un total de cerca del 80% de su tiempo como presidente bajo estado de excepción. Y a eso sumemos el gobierno anterior de Guillermo Lasso entre el 21 y el 23, que emitió 23 decretos de estado de excepción en 26 meses. Todo un récord de competencia presidencial, a ver quién pone más estados de excepción. Por lo que en realidad Ecuador es un país de democracia restringida. Hay menos normalidad constitucional que excepcionalidad. La costumbre son los militares en las calles. Y aún así, con todas esas amenazas han seguido las protestas, y esta vez el paro nacional duró 35 días y formalmente ayer una parte de quienes se movilizaron llamaron a replegar. El saldo de violencia estatal fue de 142 detenidos, decenas de heridos y 3 asesinados por la represión. Efraín Fueres, José Guamán, Rosa Paqui, Sariqueve, con epicentros en protestas y represión como en la provincia de Imbabura y marchas también en Quito, donde se concentra el poder político. Y escuchemos lo que estuvo pidiendo la gente en las calles de Ecuador todos estos días.
No somos terroristas. Esto que dice la persona que se manifiesta es central, porque en ambos países pasa otra cosa similar. Quienes protestan son tratados como enemigo interno en una peligrosa narrativa de guerra interna desplegada desde los gobiernos. Entonces, cuando un manifestante desarmado es asesinado por la policía o por el ejército, el caso es tratado oficialmente como un enfrentamiento. Los detenidos son acusados de terrorismo y llevados a cárceles de máxima seguridad. Y así tenemos lo que se llama ya no un neoliberalismo autoritario, sino un neoliberalismo militarizado que sostiene con fusiles una crisis de régimen de sus instituciones. Esta sería una etapa superior del neoliberalismo, cuando ya no tiene ninguna posibilidad de lograr hegemonía, consenso, y se sostiene sobre la criminalización, la represión y un apoyo incondicional de los Estados Unidos, obviamente. Esto que decís, Sina, es clave porque los tres grandes gobiernos neoliberales latinoamericanos están en crisis: Perú, Ecuador y Argentina, y podríamos agregar a Panamá también, y cada uno, con sus diferencias, recurre a un abanico similar de respuestas. Todas son represivas. De hecho, este miércoles, hablando de uno de estos países, Argentina, fueron nuevamente reprimidos los jubilados y como resultado, la policía le rompió el brazo a un señor mayor que pedía por su jubilación. Pero eso viene pasando ya todos los miércoles en Argentina, ¿no? Es como un loop de represión y represión y represión. Todos los miércoles, como un reloj, los jubilados protestan frente al Congreso para que aumenten su jubilación, y todos los miércoles son reprimidos. Es tal vez lo único seguro en estos países al protestar, que habrá palos, gases y la construcción narrativa por parte del gobierno de que existe un enemigo interno, que es una manera, de hecho, de intentar prohibir las protestas. ¿Y saben cuánto es la jubilación mínima en Argentina? Un equivalente a $270. No son los zurdos empobrecedores, son los derechistas empobrecedores. Vaya, Milei. Entonces, ¿quién es el empobrecedor? ¿Será por eso que en Argentina los jubilados protestan cada semana por estos algo más de $200 de pensión? ¿Será por eso que en septiembre también Milei perdió por 14 puntos frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Y será por eso que está tan preocupado por las elecciones de medio término de este domingo del 26 de octubre? Y no solo Milei está preocupado por los resultados, sino también Estados Unidos, como analizamos acá en la base América Latina, que tuvo que rescatar financieramente al gobierno de Milei a través del Departamento del Tesoro, su propio bolsillo, con un intercambio de moneda llamado swap por $20.000 millones y la promesa, por ahora promesa, de otros $20.000 millones de línea de crédito que, como dijo Trump, dependerá del resultado de este domingo. Y en el caso de Argentina aún existe una democracia, o al menos una parte de ella, en el mecanismo procedimental del ejercicio del voto y conteo de resultados. En el caso de Ecuador existió una denuncia de fraude en las últimas elecciones presidenciales de abril que le dieron una cuestionada victoria a Daniel Noboa. Y en el caso de Perú ya la democracia se rompió por completo. No importa a quién se vote, no importa quién quede en el palacio presidencial, el poder no está en la silla del presidente, sino en el Congreso, totalmente desprestigiado, en empresas transnacionales también que se llevan las riquezas como hace 500 años, en negocios de narcotráfico y en mafias locales o regionales. ¿Y qué se hace cuando las vías democráticas están completamente rotas? ¿Qué se hace cuando al protestar se es declarado enemigo interno y se despliegan los militares en las calles? Lo que existe en estas protestas en las calles, sean como en Ecuador, en Perú, o sean con impugnaciones en las urnas, como tal vez pase este domingo en Argentina, es la evidencia de la incapacidad del neoliberalismo para dar respuestas a las mayorías. Como dijo el intelectual boliviano Álvaro García Linera, se trata de un neoliberalismo zombie que aplica recetas fallidas que sirven para engrosar las arcas del Fondo Monetario Internacional, la de las transnacionales o los grandes fondos y bancos que juegan a la bicicleta financiera. La pregunta finalmente es, ¿cuál es la alternativa a estos neoliberalismos zombies militarizados donde la gente sale a protestar? Y claro, es la pregunta por qué ofrece el progresismo, la izquierda para Argentina, Perú o Ecuador. Interesante mirar a México justamente en estos tiempos. Gracias, compañero. Unido, jamás será vencido. Fuera, fuera Noboa, fuera. Qué bonito arde este cartón de Noboa, ¿verdad? Sí. De eso no cuentan los medios ecuatorianos, me imagino. No, ni hay fotos tampoco. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay un elemento crucial del contexto ecuatoriano que está sistemáticamente ausente de la cobertura mediática corporativa internacional
internacional sobre las protestas y la represión. El referéndum convocado por Noboa para el 16 de noviembre, que incluye la pregunta específica sobre la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Infobae reportó el 23 de octubre, el movimiento indígena de Ecuador levantó el paro nacional tras un mes de protestas por el fin del subsidio al diésel. El artículo menciona, la consulta popular a la que hace referencia Vargas está prevista para el 16 de noviembre e impulsada por el propio Noboa. Convocará a la ciudadanía a pronunciarse sobre la eventual creación de una asamblea constituyente y sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador para enfrentar la expansión del crimen organizado, entre otros temas, y menciona a las bases militares, pero solamente como dato, sin análisis de sus implicaciones geopolíticas, sin explicar que bases militares significa específicamente presencia militar estadounidense permanente en territorio ecuatoriano. Pero sobre todo la nota escribe sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador para enfrentar la expansión del crimen organizado. Esta última partecita es la que llama la atención. Crimen organizado, ¿no? Bueno, exactamente, y lo vamos a volver a ver, pero en otra nota. La Deutsche Welle publica esto en el referéndum. La primera pregunta está relacionada con el establecimiento de bases militares extranjeras para combatir la violencia del crimen organizado. Notarán que también dice crimen organizado. Pero curiosamente eso no es lo que dice la pregunta del referéndum. De hecho, Ina, ¿podrías leerla? ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Ahí no dice crimen organizado, dice con propósitos militares. Claro que sí. Entonces, estas dos notas que vimos agregan combatir el crimen organizado como algo que interpretan, porque si fuera una cita de Noboa, que es él quien lo enmarca así, diría establecimiento de bases militares extranjeras para combatir la violencia del crimen organizado, según Daniel Noboa, o dice Daniel Noboa, o según el gobierno de Ecuador. Es más, incluso podrían decir para combatir la violencia del crimen organizado, como lo plantea el proyecto de la ley aprobado, pero no. Y leyendo esto, una pensaría, bueno, pues si es para combatir el crimen organizado, ni tan mal, bienvenidas sean. Ni tan mal, ¿no? Y les cuento esta omisión del contexto de bases militares en la cobertura de Ecuador, porque es una pieza muy importante en la cobertura mediática sobre las protestas en las calles del país andino. Porque en los últimos días lo que vemos son notas sobre indígenas que se manifiestan por el fin del subsidio al diésel, que hay disturbios en el país, según publica Teleamazonas, que ya desde junio, como dice esta nota del país, Ecuador advierte que la democracia está en serio riesgo por las protestas indígenas. Pero en esta cobertura mediática se ignora una parte de las peticiones de las organizaciones indígenas y movimientos sociales, el rechazo a las bases militares. CONAIE está denunciando que peligra la soberanía ecuatoriana con las bases militares extranjeras. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha denunciado que la soberanía nacional está en riesgo tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una reforma constitucional que permitiría la instalación de bases extranjeras como parte de una estrategia de cooperación bilateral propuesta por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Según la CONAIE, esta acción, que ha contado con el apoyo de 82 legisladores, mientras que 60 se opusieron y 6 se abstuvieron, representa una grave situación de retroceso para la soberanía nacional y un ataque directo contra el proyecto histórico de resistencia y dignidad de nuestros pueblos. Y los medios como Infobae contando que solo el problema es el diésel. Cuando los medios reportan disturbios indígenas por subsidios sin mencionar oposición a bases militares estadounidenses, ocultan que la represión sirve un proyecto de militarización hemisférica de Washington. Implementada mediante gobiernos subordinados que, bueno, reciben esto con impunidad. Y si no me creen, se los voy a mostrar. El gobierno de Noboa lleva 377 informes de violaciones de derechos humanos durante las protestas que resultaron en al menos 296 personas heridas y 2 muertas, según Human Rights Watch. Y algunos medios internacionales lo enmarcan como esta nota de France 24. Ecuador, ¿por qué aumenta la violencia tras 2 semanas de protestas? ¿Por qué será? Usar violencia en lugar de represión, en el titular, es darle la responsabilidad a los manifestantes, básicamente.
básicamente. Este otro titular de la Deutsche Welle, el estilo confrontativo de Noboa en las protestas indígenas. Ya, no es que el gobierno de Daniel Noboa reprima o permita el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, es que tiene un estilo confrontativo. O de Teleamazonas, la televisora de confianza, por cierto, del presidente Noboa. Otro herido por las protestas en Ecuador perdió su ojo derecho por un disparo con bala de goma. Herido por las protestas, no herido por la policía, no bala de goma disparada por agentes del Estado. Bala de goma de quién, confuso. La confusión se sabe a quién le sirve. Pero leamos un poquito la nota que dice: los disturbios y enfrentamientos entre protestas que se viven en Ecuador continúan dejando heridos entre los protestantes y entre los uniformados, tanto de la policía como del ejército. Paréntesis, ojo aquí, lector, porque aquí hay víctimas de los dos lados. Continúa la nota. Este martes 21 de octubre se confirmó que uno de los dos heridos de los protestantes perdió su ojo derecho. Bueno, lector, resulta que hay heridos de un solo lado. Los disturbios, no la represión, hicieron que un manifestante perdiera su ojo, se entiende, ¿no? Se cayó y pues lo anda buscando ese ojo, siempre según Teleamazonas. Sí, y según Teleamazonas voy a continuar. El percance ocurrió en las protestas del domingo 19 de octubre en el sector del Tablón. Roberto Samueso, de 50 años, resultó herido. Un video del supuesto hecho muestra un disparo de la policía y el impacto de una bala de goma en su ojo derecho. El percance en cuestión es el supuesto hecho donde un manifestante perdió su ojo porque un policía le disparó. Me faltan condicionales, hay pocos. O le disparó o se estrelló la de pocos goma presuntos, en su cara, pocos supuestos. todo sí. eso. Bueno, pero parece que esta inmunidad de Noboa a ser señalado por algo, por lo que sea, lo vemos hasta en las portadas. Vean la siguiente portada de hoy, de hecho, del periódico Expreso Ecuatoriano. Los constantes errores desvían la mirada al asesor de Noboa, tras Noboa, y dice, abajo en la parte, los constantes errores que comete el Ejecutivo le empujan a pensar si alguien cercano al presidente le pone cascaritas. ¿A alguien cercano al presidente? Ya me imagino en la redacción diciendo: no le pongas errores del presidente Noboa, ponele del Ejecutivo. O sea que ni sus errores son suyos, son un plan de algún asesor. Él, pobrecito mío, siempre es la víctima. O asesor, o Correa, o quien sea, ¿no? Noboa es inmune y, como les decía, incluso en medio de la crisis del país que vive ahorita Ecuador, Infobae publica: el subsecretario de Estados Unidos afirmó que las relaciones con Ecuador atraviesan su mejor momento en décadas y dice, tras reunirse en Washington con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Christopher Landau indicó que el encuentro abordó desafíos compartidos en materia de seguridad. ¿Dice algo la nota sobre las protestas, la represión, la crisis? No, solo citas positivas del funcionario estadounidense, hablando bien de Noboa y sobre todo de cómo le surge cooperar en seguridad. Ay, eso me recuerda a la pregunta de la consulta de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Entonces Noboa convoca un referéndum sobre bases militares estadounidenses mientras simultáneamente reprime protestas masivas, mientras declara estado de excepción, por lo menos en 10 provincias, mientras Estados Unidos celebra que las relaciones bilaterales están en su mejor momento en décadas, mientras el subsecretario Landau se reúne con la canciller ecuatoriana para discutir desafíos compartidos en materia de seguridad, sin mencionar los muertos por la represión. Claro, esta desconexión analítica en la cobertura mediática corporativa es como metodológicamente insostenible. No se pueden entender las protestas en Ecuador, la represión estatal, el apoyo de los gringos, sin contextualizar el proyecto de militarización que Noboa está implementando con respaldo de Washington. Las bases militares no son temas separados de la represión, son parte del mismo proyecto geopolítico. Es como la cajita infeliz neoliberal, todo viene junto. Reconstruyamos el contexto entonces. Noboa declaró en 2024 conflicto armado interno contra el crimen organizado. Movilizó las Fuerzas Armadas para operaciones en territorio nacional, declaró múltiples estados de excepción que suspenden derechos constitucionales y ahora busca mediante un referéndum legitimación popular para la presencia permanente de bases militares estadounidenses que pues los medios sumisos a Noboa venden como necesario para enfrentar la expansión del crimen
crimen organizado. El crimen organizado parecen ellos, ¿eh? Total, la conexión es evidente. Ecuador le está ofreciendo a Estados Unidos lo que busca estratégicamente en la región andina: presencia militar permanente, cooperación en guerra contra las drogas, alineación geopolítica, y a cambio recibe apoyo político que incluye silencio sobre represión interna y unos cuantos abrazos diplomáticos. Trueque geopolítico, militarización externa por impunidad interna. Si preguntas ¿por qué Estados Unidos apoya incondicionalmente a Noboa mientras reprime?, la respuesta es por las bases militares. Y si preguntas ¿por qué Noboa reprime brutalmente? Bueno, porque el modelo neoliberal hace aguas por todas partes. Y medios corporativos internacionales sistemáticamente evitan hacer esta conexión explícita que cuenta Marco. Reportan sobre protestas sin mencionar el proyecto de las bases militares, reportan sobre el referéndum sin analizar cómo se vincula con la represión, y mantienen ambos temas en compartimentos separados, evitando un análisis integral que revelaría la naturaleza del intercambio de intereses políticos. En contexto ecuatoriano específico, pues la omisión del tema de las bases militares en los medios es particularmente reveladora, porque ese tema explica tanto la represión como el apoyo estadounidense, como un pez que muerde la cola. Gracias, Estefanía. Yo creo que desde hace muchos años es necesaria una reforma en cualquier protocolo antidisturbios de la policía. ¿Cuántos muertos ya habrá causado la represión policial en el Perú? Desde el 2003 ya deben haber sido más de 200 muertos. Y hoy desde Quito nos acompaña Jairén Noriega, congresista de la Revolución Ciudadana. Jairén, muchísimas gracias por estar en la base. Jairén, ¿cómo está la situación en Ecuador después de que la dirección de la CONAIE anunciara el levantamiento del paro? ¿Crees que seguirá? ¿Cómo va a continuar todo este descontento? Bueno, llevamos 30 días de una movilización social que ha sido convocada por el sector y el movimiento indígena. Sin embargo, no ha sido exclusiva del movimiento indígena. Esta ha sido una movilización donde yo diría que, digamos, la punta del iceberg o la razón última por la cual la gente sale a manifestarse a las calles es la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, es un acumulado también de muchísimos malestares sociales, de un gobierno que no ha sabido responder a las necesidades de la gente. Ecuador se convirtió en los últimos años, además a un ritmo completamente acelerado, en el país, uno de los países más inseguros, ya ni siquiera solo de la región, sino del mundo. Vivimos una crisis en el sistema de salud, donde no existen medicinas, ni siquiera los insumos más básicos dentro de los hospitales públicos, una crisis también en el sistema educativo, ¿no? Escuelas, colegios públicos cayéndose a pedazos, un país donde no hay empleo, donde no hay trabajo, donde no hay oportunidades, y el gobierno del presidente Daniel Noboa, en el pasado gobierno y ahora lo que lleva, digamos, en este nuevo periodo, ha acumulado una serie de leyes de favorecer a través del Estado a los intereses particulares de él y de su familia. El último hecho que vivimos, además bastante escandaloso, ¿no?, fue la aprobación de una ley que permitía un perdón, una remisión tributaria a deudores del Estado, entre ellos el grupo al que pertenece la familia Noboa, exportadora Noboa, perdonándose más de 90 millones en impuestos, que era lo que le debía al Estado, ¿no? Vemos de la forma más cruda, ¿no?, la captura oligárquica del Estado para favorecer los intereses de un grupo reducido, ¿no?, de familias. Y es esta serie de hechos, de acontecimientos, lo que ha generado que la gente, digamos, se sienta molesta y salga además a las calles como prácticamente la única vía para hacer escuchar sus demandas. Una protesta social que ha sido profundamente estigmatizada. Se ha hablado de las personas que salen a manifestarse a las calles por hambre como terroristas, como delincuentes, y este ha sido sobre todo el discurso oficial del gobierno nacional. En el marco de todo esto se intentó instalar unas mesas de diálogo que no prosperaron en lo absoluto, porque el gobierno de forma unilateral las levantó, porque claramente su intención nunca fue dialogar y nunca fue escuchar precisamente las demandas de los sectores movilizados.
Si bien el día de ayer escuchamos unas declaraciones de Marlon Vargas como presidente de la CONAIE, al mismo tiempo también hemos escuchado declaraciones de otros dirigentes indígenas, de organizaciones de base, sobre todo en la provincia de Imbabura, que más bien han señalado lo contrario, es decir, que no van a plegar a este paro, del paro nacional, de la movilización, sino más bien continuar en estos procesos de movilización, sobre todo también, digamos, exigiendo justicia, memoria, reparación para las 3 víctimas de la movilización social, de la represión a la movilización social, 2 personas que fueron impactadas con armas letales por parte de la fuerza pública. Estamos hablando de Efraín Fueres, del señor Guamán, de la señora Paqui, ¿no? 3 personas que se encontraban en el proceso de las movilizaciones sociales y que fueron agredidos de tal forma por la fuerza pública que el día de hoy lamentamos su muerte, ¿no? Hemos visto también una serie de detenciones arbitrarias, sobre todo en la provincia de Imbabura, por lo cual las organizaciones de base algunas han manifestado continuar en las movilizaciones. Pero más allá de este paro nacional, es claro que si el gobierno nacional insiste en no escuchar las demandas de la gente, no podemos descartar que vuelvan a existir levantamientos y movilizaciones sociales, porque, insisto, del lado del gobierno nacional no se ha hablado de no se ha dado solución a estas demandas que han llevado a la gente a las calles. Gracias, Jairén, por estar en la base América Latina. En Ecuador estamos observando movilizaciones populares y también pasa en otros países latinoamericanos gobernados por la derecha, como analizábamos acá en el caso de Perú. ¿Pensás que es una coincidencia o ves que hay un agotamiento del modelo neoliberal? Me parece más bien que hay una ruptura del pacto democrático, ¿no? En Ecuador esto se ve reflejado en algunos factores. Por un lado, una brutal persecución política a la fuerza más grande de oposición que existe en este país desde el año 2018, y de allí en adelante, el producto de la persecución política, las demandas democráticas no han podido ser procesadas a través de las instituciones democráticas, por ejemplo la Asamblea Nacional, sino que más bien han sido silenciadas, ¿no? A través de la persecución, y eso genera que no haya canales democráticos habilitados para procesar estas diferencias en la política, ¿no? Que es lo que debería existir. Por otro lado, también hay un fraude democrático respecto a sus ciudadanos, sus ciudadanas. En el caso particular de Ecuador, lo que vemos es un presidente que llegó al poder con un plan de gobierno distinto al que está implementando a día de hoy. De hecho, en varias ocasiones en época de campaña electoral, al presidente Daniel Noboa se le preguntó de forma bastante específica y puntual si es que, por ejemplo, él eliminaría el subsidio a los combustibles, y él categóricamente dijo que no lo haría. Y ahora vemos que está incumpliendo su palabra, y eso evidentemente genera una desconfianza y una fractura democrática, porque se implementa, un programa de gobierno que no es el que ganó en las urnas, sino que fue un programa de gobierno totalmente distinto. Yo creo que ahí podemos también encontrar una coincidencia con el caso peruano, porque, independientemente del devenir del gobierno, si se quiere, de Pedro Castillo en su momento, él, en su campaña, ¿no? Él llega bajo la promesa de ser un gobierno popular, de un gobierno alejado, ¿no es cierto?, de esas élites que venían gobernando Perú durante muchísimo tiempo. Gana también en oposición al fujimorismo, y luego lo que tenemos es, después de lo sucedido con Castillo, llega Boluarte al poder y empieza a implementar una serie de medidas que no fueron las que ganaron en las urnas, y más bien con una agenda además de muchísima represión, como vimos al inicio del gobierno de Boluarte. Y finalmente, yo creo que otra cosa que podemos, colocarlo como
como punto de encuentro, no solamente, digamos, con Perú, sino, digamos, a nivel de América Latina. Es un agotamiento permanente de la gente respecto de la política, que yo, hablando como ciudadana, digo, lo entiendo perfectamente, porque nos encontramos frente a estos gobiernos, ¿no es cierto?, frente a estos candidatos que te mienten permanentemente, que llegan al gobierno con una promesa y en las acciones ya de gobierno termina generando, haciendo totalmente lo contrario. Obviamente hay este desencanto con la política que termina finalmente en apuestas más apolíticas que terminan siendo más de lo mismo, ¿no?, como en Argentina, pero incluso mucho más peligrosas por lo que hemos visto, ¿no?, últimamente. Jairén, gusto en saludarte. Hay estados de excepción, militarización y represión como respuesta a los descontentos populares y se han vuelto ya como una suerte de norma. ¿Estamos asistiendo a la debacle definitiva de la democracia? Sí, bueno, en Ecuador hace ya varios años no existe democracia, ya lo mencionaba antes. Creo que una parte de eso tiene que ver con la persecución política y no solamente enfocada en lo que ha sucedido con las fuerzas de revolución ciudadana del correísmo, sino también con el movimiento indígena, con otros movimientos sociales, es decir, todas las voces disidentes en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso y ahora en el gobierno del presidente Daniel Noboa son voces que desde el poder han buscado silenciar y en muchas ocasiones lo han conseguido, y eso evidentemente genera una fractura en el sistema democrático porque no existen canales a través de los cuales, digamos, la oposición, que representa a un sector importante de la población, en el caso de Ecuador, Revolución Ciudadana podríamos decir que representa prácticamente al 50% de la población. Si es que no existen canales habilitados democráticos donde esas demandas sociales puedan ser expresadas y canalizadas, entonces lo único que queda son las calles para poder expresarse. Y ahí el gobierno de Daniel Noboa, pero también lo hizo Lasso y también lo hizo Moreno, en lugar de ver las movilizaciones como lo que son, es decir, personas con hambre que están protestando, personas que protestan porque no tienen empleo, personas que protestan porque esa es la única forma que encuentran de poder hacerse escuchar, estos tres gobiernos han buscado generar el relato de el enemigo interno, ¿no? Entonces, además, en un país donde la inseguridad nos arrebata la tranquilidad, es allá donde deberían estar los esfuerzos del gobierno nacional de combatir a un enemigo, pero ahora, digamos, además en el marco de estas movilizaciones, parecería que el enemigo es el mismo pueblo que protesta porque tiene hambre, porque no existen oportunidades. Y esa voz de protesta no solamente que no es escuchada, sino que además la respuesta que ha encontrado el gobierno de Noboa es acallarla con balas, ¿no? Con represión, con militarización, y se genera evidentemente todo un ecosistema de miedo, de terror, donde parecería que las instituciones no existen, por fuera de lo que quiere el poder de turno. Vemos también otro de los elementos, ¿no?, para responder esta pregunta de si existe o no existe la democracia, o si estamos en una debacle de la democracia, tiene que ver también, en el caso ecuatoriano al menos, con la inexistencia de la separación de poderes, ¿no? Esto que debería caracterizar a cualquier Estado moderno, ahora mismo en Ecuador ya no existe, porque vemos a todas las funciones del Estado básicamente respondiendo a los intereses del presidente Daniel Noboa, y a puertas, además de un nuevo proceso electoral que lo que busca es echar abajo una constitución garantista de derechos, una constitución que habla y garantiza la educación pública, la salud pública, que protege a nuestros recursos naturales de intereses privatizadores, que defiende los derechos de la naturaleza, que defiende los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Todo esto está ahora mismo en juego frente a unas próximas elecciones que serán el 16 de noviembre. Así que, bueno, también será
un momento donde se reacomodarán las fuerzas políticas o más bien se intensificará, digamos, este mandato abusivo y autoritario que ahora mismo vemos de la mano de Daniel Noboa. Jairen, muchísimas gracias por tu análisis. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. No se olviden también de ver los programas de esta semana, que ha habido unos cuantos y bastante interesantes todos. Van a tener todo el fin de para verlos y nos vamos a ver aquí el lunes.